Y en los desayunos de Correo Usil vamos a conversar con Magali Robalino, representante de UNESCO en Perú. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, ya a casi 2 meses, ¿no?, del iniciado este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿usted ve que se estaría dando cumplimiento a estas políticas de desarrollo sostenible acordada por los miembros de la ONU? Muy buenos días. Sí, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación y sobre todo para tratar un tema tan importante como los objetivos de desarrollo sostenible. Un hecho bien importante es que en el discurso de posesión el presidente de la República anunció que la agenda de gobierno, la agenda del país, se iba a alinear con los objetivos de desarrollo sostenible o estaba alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es bien importante porque da cuenta del compromiso de Perú con la agenda global. Como usted lo ha dicho, esta agenda es una agenda de los países que conforman Naciones Unidas, donde las agencias de Naciones Unidas, en este caso la UNESCO, que es la organización que yo dirijo en el Perú, tenemos el mandato de apoyar, de ofrecer asistencia técnica, de dar soporte a los pedidos del país, pero es el país el que ha asumido esto de una manera oficial. Y eso también se expresa en otras declaraciones, como las que han hecho los ministros, en particular el primer ministro. Por lo tanto, es un elemento, un indicador importante, porque además Perú fue parte del proceso de construcción de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es una agenda que fue construida por los países durante mucho tiempo, que recoge toda la trayectoria de los objetivos del milenio, que fue la agenda global hasta el 2015, y que marca la pauta para enfrentar estos grandes problemas de la humanidad. Claro, son metas al 2030, ¿no?, que se comprometan los países miembros. Exactamente, son 17 objetivos de desarrollo sostenible aprobados por los países en esto que se llama Agenda Global o Agenda 2030, porque como usted lo ha dicho, va hasta el periodo, o toma este periodo de 15 años. Ahora, viendo un poco la situación tanto de la región como del Perú, uno de los temas más relevantes y necesarios, y además porque genera futuro, digamos, en la niñez, es el tema educativo. ¿Ustedes se van a centrar en este aspecto, al menos dentro de los objetivos de desarrollo? Sí, bueno, en el caso de las agencias de Naciones Unidas, que en el Perú hay el sistema de Naciones Unidas, que es un apoyo muy importante y una presencia relevante en el caso del país, tenemos de alguna forma una especialización de acuerdo a los objetivos. En el caso de la UNESCO tiene como mandato trabajar con los países en educación, en ciencia, en cultura y en comunicación. En el caso de educación es un tema central para nosotros y está reflejado de manera clarísima en el objetivo 4. El objetivo 4 habla precisamente de un esfuerzo mundial, de un esfuerzo global para garantizar educación gratuita, universal y de calidad para toda la población. Y como usted ha dicho, Antonio, es un tema fundamental porque está asociado, por un lado, al derecho que tienen todos los seres humanos de acceder a una educación de calidad, pero por otro lado está asociado a un desarrollo, a todos los procesos de desarrollo, particularmente desde el enfoque de derechos, que es el enfoque que Naciones Unidas promueve y que promueven los países que son parte. Y acá en el Perú, con los niveles de educación tan bajos que tenemos, ¿es posible lograr las metas que se han planteado de desarrollo sostenible respecto al objetivo 4, ¿no? Es posible en la medida en que también vemos que Perú es uno de los países que está mostrando avances importantes en términos de cumplimiento de las metas. Yo quisiera destacar, por ejemplo, desde los informes que la UNESCO desarrolla a nivel mundial y a nivel regional en América Latina, los avances que ha tenido Perú en términos de cobertura, de matrícula, va subiendo también los índices de atención a la primera infancia, secundaria y en logros académicos, que es lo que miden algunas de las pruebas. Es cierto también que Perú, como los otros países, tienen grandes desafíos y uno de estos grandes desafíos precisamente tiene que ver con el cierre de brechas en términos de aprendizaje y creo que eso está muy claro. Si vemos el plan que tiene el gobierno en el momento, que además ha tenido una continuidad, estamos viendo que hay temas centrales precisamente para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, en el objetivo 4 en particular. Hace algunos años yo recuerdo mucho se hablaba de la gratuidad de la enseñanza, que al menos en el Perú ha habido un avance, creo que estudiar, digamos, no cuesta nada. No obstante, todavía los padres son resistentes a esto, prefieren que los niños trabajen, y esto es un tema sobre todo muy preocupante en el interior de nuestro país. ¿Cómo han visto ese problema? Usted ha colocado un tema central, y es que las políticas educativas, que son políticas que tienen, digamos, una identidad propia y tienen un valor propio, también tienen que ser apoyadas por políticas intersectoriales.
Es decir, asegurar una buena educación, pero asegurar que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan a la educación, aprendan lo que tienen que aprender, no solamente tiene que ver con acciones que vienen desde el sector de educación, tienen que ver con acciones que vienen desde otros sectores, por ejemplo, temas de nutrición o de salud o de protección para que los niños no sean incorporados al trabajo de manera temprana, que es uno de los temas que usted está planteando. Entonces, lo que hace falta es pensar educación desde una mirada intersectorial, donde hay que tomar un conjunto de acciones y donde hay que trabajar también con las familias en procesos de sensibilización. Por suerte esto va mejorando, porque si usted ve la manera como ha ido subiendo la tasa de matrícula, eso ya da cuenta que cada vez más niños y niñas están accediendo a la escuela en la edad en que deben acceder. Incluso la anemia, por ahí se hablaba que era un problema que generaba, digamos, sueño, niveles de concentración mínimo, y el gobierno, entiendo yo, mejoró el tema, al menos en los últimos años, en cuanto a programas sociales que también llegaban directamente a los colegios. Así es. Esta ha sido una estrategia interesante y efectiva, además que han aprovechado varios países de América Latina, con todos estos programas de desayuno escolar, de almuerzo escolar, ¿sí? Para dar soporte especialmente a poblaciones y a zonas que tienen carencias económicas, pero por otro lado para dar soporte especialmente a zonas rurales, donde los niños y las niñas tienen que caminar mucho tiempo para llegar a la escuela y entonces no siempre llegan en condiciones nutricionales adecuadas. Estos son programas complementarios precisamente en esta línea de apoyar a la educación, no solamente desde acciones netamente educativas, sino desde acciones que vienen desde los otros sectores. Ahora, muchos se hacen esfuerzos en tener a los niños bajo un sistema educativo global, ¿no? Pero también se dejan de lado estos grupos minoritarios, ¿no? Grupos indígenas, sus lenguas también dejan de lado. Sí, ese es un aspecto bien importante y precisamente las metas que se plantean dentro del objetivo 4, una de estas metas es atender la diversidad. Si atender la diversidad es un derecho, pero al mismo tiempo es una condición para que los aprendizajes sean aprendizajes efectivos. Se sabe que en el mundo, me refiero a nivel global, cerca del 40% de niños y niñas no están aprendiendo en sus primeros años en su idioma materno, y esto tiene un efecto en el aprendizaje. Lo que hoy se conoce a través de los estudios y está siendo ahora parte de las acciones es que es importante que los niños aprendan sus primeros años en su lengua materna y de manera armónica puedan ir también accediendo a las otras lenguas que son mayoritarias en el contexto. Pero esto tiene que ver con las lenguas, pero también tiene que ver con la cultura, con el conocimiento. Es un desafío para la escuela recuperar los conocimientos de las múltiples culturas que convergen, y es un desafío para los docentes y por lo tanto para la formación de profesores poder tener docentes que puedan valorar los conocimientos previos que traen los niños, los jóvenes desde sus familias y desde sus pueblos y desde sus comunidades, e incorporar estos conocimientos y armonizar con el conocimiento, digamos, universal, de manera que también los temas de identidad sean temas absolutamente trabajados dentro de la escuela, que es parte de este gran objetivo. El objetivo no solo es que aprendan matemáticas o lenguas o ciencias, el objetivo es formar ciudadanía, es formar seres humanos que puedan participar, conocer sus derechos y tener condiciones para incorporarse a la sociedad y al mundo productivo con las mejores capacidades. Entonces la educación tiene un objetivo que es no pasa por el tema de que el país Perú supere las pruebas PISA, por ejemplo. No pasa por ahí. Es un aspecto, no es el único. O sea, es importante, por supuesto, que la escuela asegure que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes conozcan las áreas del conocimiento como las que hemos mencionado. Pero la educación incorpora estas áreas, no es solo eso. La educación tiene el propósito de proporcionar una educación integral, una educación en donde se incorporan aspectos como valores, como convivencia. Precisamente parte de los temas que hoy se está discutiendo es la oportunidad que tenemos desde la educación de enfrentar problemas como la violencia, como la intolerancia, como el no respeto a la diversidad. Entonces, este es un aspecto muy importante para discutir porque se trata de pensar la educación desde esta perspectiva más integral, más comprensiva en relación a la formación de los estudiantes. ¿Y cómo evalúan estas posibilidades de que aquellos estudiantes de bajos recursos que, cumplen de alguna manera con educación primaria y secundaria, ya entran a la etapa universitaria, que lamentablemente en el país las universidades nacionales son de complicado alcance y está este programa Beca 18, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esa posibilidad de que al menos el gobierno solvente parte de los gastos a personas de buen rendimiento?
a niños de buen rendimiento. Fíjese que en esta ocasión el objetivo 4, el objetivo de desarrollo sostenible 4, ha colocado también de manera explícita como una de sus metas la necesidad de que los países puedan garantizar también educación terciaria, educación superior. Y permítame hacer un paréntesis, durante varios años el mundo atravesó, a partir de los 90 especialmente, cuando se realizó una conferencia mundial que se llamó Educación para Todos, se identificó que el gran problema era la asistencia de los estudiantes a la escuela. Si no estaban asistiendo los niños, había muchos niños fuera de la escuela, todavía ahora hay, pero en esa época había muchísimos más, y se priorizó este tramo que llamamos educación primaria. En algunos países 8 años de escolaridad, en otros 10 años. Y ahora, con el objetivo 4 en particular, aparece con mucha fuerza la necesidad de atender este tramo que se llama educación de la primera infancia y además el tramo de educación superior. Y esto es fundamental porque tiene que ver con el desarrollo de los países. Por un lado, la educación de la primera infancia es central para desarrollar estas capacidades básicas para el aprendizaje. Los estudios muestran que los niños y niñas que entran a educación preescolar tienen mejores condiciones de rendir bien durante los siguientes tramos. Entonces, esto es un tema central ahora y de hecho empieza a aparecer con fuerza en las agendas. Los deberían centrarse en ese aspecto entonces durante esas edades. Tienen que considerarse, tienen que integrarse y esto es un aspecto fundamental. Y el otro aspecto, Antonio, que usted señalaba, es el de educación superior. La educación superior es clave para el desarrollo de los países porque es la formación de los profesionales, de los talentos que los países necesitan. Por lo tanto, hay acciones importantes que tomar y desde el punto de vista de la UNESCO, Perú está en este camino. De hecho, ha tenido avances fundamentales, la ley de educación superior, las acciones que se están tomando para asegurar la calidad de la educación superior y creo que es una tarea de la sociedad peruana en su conjunto, no solo del gobierno. Yo recuerdo una situación que me llamó mucho la atención hace algunos años en una cobertura en Ventanilla y los padres se habían puesto de acuerdo para poner un colegio preescolar porque no había una institución estatal, solo primaria y secundaria, digamos, que les garantice la gratuidad de la enseñanza. Incluso hasta los profesores se iban a ser contratados a través de esta fórmula. No sé qué tanto ha avanzado el Estado en digamos, garantizar la educación gratuita preescolar, que hay muy pocos colegios nacionales, la mayoría son en zonas particulares. Alejadas, sobre todo, ¿no? Claro, lo que usted dice es verdad. Bueno, primero señalar que en estos años sí empieza a notarse avances en términos de la cobertura en educación preescolar y en educación preescolar en particular el Estado tiene un papel fundamental para asegurar el derecho a la educación preescolar de zonas alejadas, de zonas rurales donde no existe oferta privada. Pero por otro lado el Estado tiene una gran responsabilidad en asegurar la calidad de las instituciones. O sea, la educación privada por sí sola no es igual a calidad necesariamente. Hay escuelas e instituciones privadas de muy buena calidad y hay instituciones privadas de no tan buena calidad. Entonces, ahí hay dos temas. Uno es la cobertura y otro es la calidad de esa cobertura. Pero de hecho hay avances. Sin embargo, ese es un desafío. Es un desafío en los países de América Latina, bueno, mucho más en otras regiones, África, por ejemplo. Pero en América Latina, pese a los avances que tenemos, todavía hay que asegurar que todos los niños y niñas accedan a la educación preescolar y como usted bien lo ha dicho, es importante tomar acciones para que los niños que viven en zonas alejadas también tengan acceso a este derecho porque sabemos que eso les va a garantizar aprendizajes en los siguientes tramos educativos. Y en el 2030 ya cómo se van a cuantificar estos resultados. Ya, los objetivos tienen metas, cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible tienen metas y cada meta tiene indicadores. Por citarle un caso, hablando de financiamiento, por ejemplo, el financiamiento es un tema fundamental y es un financiamiento que tiene que ser garantizado desde el Estado sin que esto signifique que hay exclusión de las otras posibilidades de aporte económico desde el sector privado que ahora empiezan a jugar un papel fundamental y que en línea con el derecho son aportes muy bien valorados. Pero en este caso hay un indicador que ha sido establecido por los países que hasta el 2030 los países alcancen por lo menos el 6% del Producto Bruto Interno o el 20% del presupuesto nacional. Para educación, ¿no? Para educación. Entonces, cada una de estas metas tienen indicadores que son los que no solo se van a medir en el 2030, sino que empiezan a medirse progresivamente. En el caso de la educación, la UNESCO tiene un informe global que ahora acabamos de presentar a comienzos de septiembre, a comienzos de este mes,
presentamos lo que podría considerarse una línea base, desde la cual empezamos a monitorear los indicadores, con lo que también los compromisos de los países van a estar sobre la mesa para mirar cuáles son los esfuerzos que se están haciendo. Muy breve, porque estamos junto al tiempo. Se habló de 3 o 4% para educación como meta de este gobierno. 6%. 6%, perdón, de este año, de estos últimos años. Al menos está yendo gradualmente en un crecimiento. Sí, en este último periodo, en el caso de Perú, según los datos oficiales, se observa que ya empieza a subir este porcentaje. Me parece que en este momento está en el 3.6 y habría que ver qué implica en términos de porcentaje el actual presupuesto que se ha asignado. Pero de hecho el país se está proponiendo elevar. Lo que yo decía cuando hablo del 6%, me refiero al indicador que está colocado en el objetivo dentro de la agenda global. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a una pausa, regresamos con más.